A usted le puede caer bien o mal Ricardo Salinas Pliego, puede considerarlo un magnate evasor de impuestos o un empresario perseguido por el gobierno, pero hay dos cosas que no se pueden negar. Que la extorsión de empresarios es una práctica común en el gobierno de López Obrador y que el presidente está usando el caso Salinas Pliego para mandar un mensaje a todos los empresarios en medio de la campaña presidencial. ¿Y cuál es ese mensaje? Así les va a ir a los que no se alineen con la 4T. Mostrar de lo que es capaz el presidente contra quienes lo desafían. Sobre todo cuando estamos a 73 días de las elecciones presidenciales y cuidadito, se les vaya a ocurrir apoyar a Xóchitl Gálvez. Porque no perdamos de vista una cosa, Salinas Pliego es un empresario de los más ricos y poderosos de México, pero tiene mucho más poder López Obrador. Desde que López Obrador tomó el poder, quiso tener más dinero para gastar. ¿Y cómo lo hizo para tener más dinero? Pues uno de los métodos fue extorsionar a empresarios. Desde aquella cena en Palacio Nacional en la que sirvieron tamales de chipilín y López Obrador pasó la charola entre los empresarios para que a la fuerza compraran boletos de la falsa rifa del avión presidencial. Y hay de aquel que se negara, Hasta el modus operandi del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que desde que inició este sexenio amenaza con abrir procesos penales, girar órdenes de aprehensión contra empresarios, contra integrantes de los consejos administrativos, incluso contra familiares de los empresarios, si no pagan los adeudos fiscales millonarios que el SAT dice que le deben. Grandes consorcios nacionales e internacionales prefirieron pagar. Algunos se doblaron rápido, otros resistieron poquito y terminaron por ceder. En el video que publicó anoche, Ricardo Salinas Pliego dijo que la extorsión del SAT consiste en presentar cobros de impuestos inflados y después decirle, te ofrezco facilidades de pago. Salinas Pliego declaró que quizá López Obrador no sea corrupto, pero que todos a su alrededor son corruptos. El video de Salinas Pliego irritó al presidente. En la mañanera de hoy se le vio enojado. De 2 horas que duró la mañanera, le dedicó prácticamente 1 hora, prácticamente la mitad del tiempo a Salinas Pliego. Es también un escándalo muy jugoso que sirve como maniobra de distracción para quitarle reflector a otros problemas del país. Mejor hablar de Salinas Pliego y su campo de golf que hablar de la violencia en Guerrero, de la crisis política en ese estado, de los pedazos de cadáver arrojados a plena luz del día en Veracruz, de las mujeres policías descabezadas en Michoacán, de las madres buscadoras. Mejor hablar de Salinas Pliego que responder por la red de tráfico de influencias de sus hijos, Andy y Bobby López Beltrán. ¿Qué hizo hoy el presidente? Invitó a la mañanera al jefe del SAT, Antonio Martínez Dañino, quien por cierto es del círculo de íntimos amigos de sus hijos. Invitó también al subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, y a la procuradora fiscal, Grisel Galeano, para que detallaran cuánto es lo que debe Salinas Pliego y le pusieron número. Acusan que Salinas Pliego le debe al gobierno 63,000 millones de pesos en impuestos. Estos ya son los adeudos totales por más de 53,000 millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en 4 empresas, en 17 juicios. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria, pero al día de hoy, con la actualización, el SAT ha emitido créditos fiscales por 10,000 millones de pesos, teniendo un adeudo de 63,000 millones de pesos. En la mayoría de los casos se ha ganado. La Corte hasta este momento ya no sería competente para poder definir criterios pendientes y por esa razón ya son los colegiados las autoridades competentes para poder resolver en definitiva estos asuntos. En realidad, el peor panorama es no poder tener la posibilidad de cobrar a lo que el Estado tiene derecho. No es nada personal, que se entienda. Con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto. Lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta
las pruebas, actuamos. Habló del manejo de los programas de bienestar, en particular de los adultos mayores. ¿Dónde están las pruebas? Ricardo Salinas Pliego respondió con tweets a lo dicho en la mañanera. Puso: un buen gobierno rinde cuentas y no le exige pruebas a los ciudadanos. Un mal gobierno protege a la delincuencia y luego le exige pruebas a las víctimas. Dijo que los gobernantes deberían subir sus pagos de impuestos, gastos, sus casotas, sus lujitos, negocios que hacen sus familiares y sus amigos. El empresario incluso escribió que por ignorancia le dieron muy buenas herramientas para seguir poniéndolos en su lugar. Sin mencionar a Salinas Pliego por nombre, Xóchitl Gálvez se refirió al pleito y aprovechó para lanzar una crítica al presidente López Obrador. Pidió que así como el gobierno exige cuentas a los empresarios, sea transparente con sus propios gastos. Ojalá el presidente, así como le exige a los empresarios, y que está bien que le exija a los empresarios, y estoy de acuerdo, señor presidente, que obligue a los empresarios a pagar, ¿cuándo el gobierno le va a dar cuentas a los mexicanos de cuánto costó Dos Bocas? ¿De cuánto costó el AIFA? ¿De cuánto costó el Tren Maya? ¿De cuánto se pagó por la cancelación del aeropuerto de Texcoco? No sabemos. Este gobierno no rinde cuentas.